ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 me parece un excelente, no vamos a estudiar todo el capítulo, pero sí los 13 primeros versículos, y me parece una excelente disertación acerca de lo que es el crecimiento y la vida espiritual. Dentro de la naturaleza es muy común ver el crecimiento. Si nosotros nos fijamos en las plantas, se siembra una semilla, ¿cierto? Luego la semilla germina y al germinar pues va creciendo, ¿cierto? Se va haciendo más fuerte su tallo, sus hojas más grandes y luego salen flores y luego por último el fruto. Cuando nosotros vemos los animales, también los animales comienzan a vivir o sus madres dan a luz o por un huevito, ¿cierto? Y nace el polluelo, nace cualquier animal muy pequeño, frágil, ¿cierto? Su madre tiene que cuidarlo, la mayoría, ¿cierto? Tiene que cuidarlo durante cierto tiempo. Y si vemos a nosotros mismos, somos exactamente iguales, ¿cierto? Nace el bebé, necesita mucho del cuidado de su madre, es más, necesita de la leche, la provisión, lo primario, el alimento primario, la leche que puede administrar su madre y que gracias al Señor nos hizo de esa manera para que cada uno de nosotros pudiésemos subsistir, para que cada uno de nosotros comenzara a tener el sistema de defensas muy bueno y recibiéramos las proteínas, vitaminas, todo lo necesario para comenzar a vivir. Luego, después de ese proceso de nacimiento, entonces viene como la niñez, ¿cierto? La niñez en donde se hacen cosas maravillosas, se aprende a hablar, se aprende a caminar, se aprende a hacer preguntas, se aprende a muchas cosas, ¿cierto? Es la época más difícil para la mamá, ¿cierto? Porque todo lo cogen, todo, mejor dicho, lo preguntan y bueno. Luego pasamos a la adolescencia y empezamos a madurar. En cada etapa del crecimiento se ve el cambio de la etapa. No nos quedamos enanos como el bebé, vamos creciendo físicamente, pero al crecer físicamente también vamos creciendo en todas las áreas de nuestras vidas, ¿cierto? En conocimiento, en riqueza espiritual, si crecemos en la presencia del Señor. Y bueno, vamos siendo cada vez más personas constituidas, ya personas responsables, a las que se les puede encomendar tareas, personas que realmente pueden tomar decisiones fundamentales para su vida. Es así que ya al alcanzar la época de juventud y ya casi adultez, entonces ya cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones y decidimos el curso de nuestras vidas. Ahora, eso mismo habla aquí el apóstol Pablo. Habla acerca de cómo el cristiano debe crecer paulatinamente para dar un fruto espiritual que le permita reconocer la presencia de Dios y que le permita realmente escuchar el consejo de Dios para sus vidas. Muchas veces el consejo de Dios para nuestras vidas no es lo que nosotros queremos, ni la voluntad de Dios para nuestras vidas es la que nosotros queremos. Muchas veces hay contrariedad, pero cuando nosotros estamos dispuestos a entrar en el camino del Señor, al llamado que Él hace, deberemos estar dispuestos a que todas sus disposiciones y toda su voluntad estén ¿cómo se diría? Como encarriladas, como alineadas. ¿Cómo, papi? Acopladas también, sí, unificadas muy bien con las nuestras. Al hacer todo eso, gracias por todas esas ayudas, porque a mí se me olvidan las palabras. Y al acoplarlas, al seguir, al estar unificadas y caminar
Él y nosotros en una misma dirección, entonces estaremos creciendo y madurando realmente espiritualmente. Amén. Bueno, vamos a ir al versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor. Está hablando Pablo. Y no está diciendo que está preso con cadenas reales en el momento. Está diciendo que está preso ¿en quién? En el Señor. ¿Qué significaría preso? La palabra preso significa realmente sirviente. Él reconoce su condición frente al llamado del Señor. Todos los que pasamos a ser siervos de Dios somos sirvientes de Él. Al reconocimiento de esa servidumbre, no solamente quiere decir, bueno, que Él es mi dueño y yo le sirvo a Él. No, quiere decir dos cosas muy, pero muy importantes. La primera, un sirviente quiere decir que alguien ha sido comprado. Eso es un sirviente. Implícitamente Pablo está diciéndonos a cada uno de nosotros cuando nos dice yo pues preso en el Señor, nos está diciendo que hemos sido comprados, que cada uno de nosotros ya tiene un pago sobre cada uno. Él pagó ya por nosotros. Lo único que podemos hacer o que Él quiere es que nosotros entonces escuchemos el llamado. El precio ya está pagado. Lo segundo que quiere decir es que al ser también sirviente, estamos en deuda. Es uno que está en deuda. Así de que cuando Él nos revela que hemos sido comprados y que estamos en deuda, nos está recordando lo que cada uno de nosotros tenemos o el precio o lo que cada uno somos delante de Él. No somos simplemente criaturas que Él nos hizo listo del barro y nos dejó y nos abandonó. No. Hay un precio por medio que compró a toda la humanidad y ese precio se llama la sangre misma del Hijo de Dios. Ahora estamos en deuda porque si aceptamos ese llamado que Él hace sobre nosotros, entonces debemos reconocer que ya no somos nosotros mismos los que aceptamos el llamado por nuestra propia voluntad, sino que Él primero estuvo dispuesto a rescatarnos. Es lo primero. Yo pues preso en el Señor. Luego dice, después de que entendamos esa condición de lo que somos nosotros delante de Dios, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego. Al decir os ruego, nos está dando una súplica. Una súplica para que cada uno de nosotros caminemos dignamente delante del Señor. Esa palabra digno también puede traducirse como apropiadamente. Cada uno de nosotros caminemos apropiadamente. Bueno, ¿y qué es caminar apropiadamente? Ya vamos a desglosarlo delante de Él. Y muchas veces no es como pensamos, sino que hay cosas que realmente debemos tomar una decisión profunda para poder seguir. Apropiados como es digno. Bueno, muy bien. ¿Por qué nos ruega? ¿Por qué hace la súplica el apóstol Pablo? Porque se da cuenta que la iglesia se acostumbra a eventos. Se acostumbra a cosas como la que estamos haciendo hoy. Una reunión, cantamos las ofrendas, un mensaje y adiós. Y durante la semana cada uno de nosotros somos lo que queremos ser. Luego cuando llegamos aquí, nuevamente, Señor, gracias, pero no hay un cambio de dirección. No hay un crecimiento espiritual. No hay una madurez. Muchas veces Él tiene que hablarnos como a niños, lo hablábamos el miércoles. Como a niños fluctuantes,
¿Por qué? Porque todavía no hemos sido capaces de entender qué es ese llamado. Aceptamos el llamado, pero no pensamos en él. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes hoy caiga en cuenta. No es simplemente pasar aquí a hacer una oración y a decir, bueno, Señor, sí, yo reconozco que tú eres mi Dios y que me limpies de todos los pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y por cierto, voy a hacer una aclaración al respecto. El nombre en el libro de la vida está escrito desde que nosotros nacimos. La palabra dice que es borrado, no que lo escriba. Y todas esas cosas, yo se las digo antes, amor, pero yo quiero que las vayamos corrigiendo. Porque hemos caído en un evangelio donde nos enseñaron muchas cosas y todos hemos ido ahí detrás. Pero cuando uno empieza realmente a escudriñar la palabra, se da cuenta de cosas que son diferentes y que tienen una connotación diferente. Si mi nombre está escrito en el libro de la vida desde que yo nací, ¿cuál es el propósito? Que no sea borrado, que todos seamos salvos, como dice la palabra. Ese es el propósito de Dios. Él no necesita escribirlo, pero déjame decirte que sí puede borrarlo. Ese es el peligro. Y eso es lo que no debemos dejar hacer. Por eso Pablo es tan incisivo aquí. Por eso ruega y suplica tanto. Ahora, ¿por qué fuimos llamados? Ser llamados realmente no es lo que estaba diciendo, hacer una oración, aceptar el evangelio, no es asistir a las reuniones, a los servicios, inclusive no es servir en un ministerio. Eso no es aceptar el llamado. Fuimos cada uno de nosotros llamados a crecer, a nacer y a crecer espiritualmente. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Fuimos llamados a tener una comunión más íntima. Fuimos llamados a ser renovados y transformados y que esta mentalidad humana implantada en nosotros y puesta en el mundo que nos ha enseñado y nos ha instruido durante tiempo, no sé cuántos años tengas, 5, 10, 15, 20, 50, 70, 80 años. Fuimos llamados a que esa mentalidad humana sea transformada por el Espíritu de Dios y no andemos conforme a la carne, sino andemos conforme al Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y podemos decir que andamos conforme a la carne? Les cuento de yo misma. Me voy, mejor dicho, a desnudar sentimentalmente. Y voy a decirle, claro que sí, andamos conforme a la carne, sí. Lo digo yo misma. ¿Por qué? Nosotras como mujeres somos muy dadas a cuidarnos, que subí 1 kilo, que subí 2 kilos, que 3 kilos, que el pelo, que las uñas, que las pestañas, que todo eso. Y eso está muy bien. Yo no estoy diciendo que andemos andrajosas. Pero eso no debe ser una prioridad en nosotros. Eso debe pasar a un segundo plano. Y lo hablo yo, porque como testimonio fue una prioridad para mí en otro tiempo. Ya no lo es. A mí no me debe importar como ser guiado por el Espíritu de Dios, el caerle bien o el andar por vista. A que todos, qué linda, qué hermosa, mejor dicho, qué esbelta, qué bonita está. Es más, a veces cuando lo ven a uno adelgazar, ahora sí se está poniendo bonita. ¿Y si Dios me quiso así? Dios hizo flacos, hizo gordos, hizo negros, hizo blancos, con ojos de diferentes colores. ¿Por qué no me tengo que aceptar como soy? Ahora, esto no quiere decir que yo coma como, ¿cierto? Como un animal. Y eso que los animales son mesurados en comer. Yo le pongo a mis perros sus tacitas de pepas Jen y ellos hasta una medida comen, no comen más. Eso no es descuidarnos. No es andar como les dije antes. No es no arreglarnos, no.
Es el propósito con que lo hacemos. ¿Para qué? ¿Para que nos miren? ¿Para producir qué? ¿En quiénes? ¿O en qué? Eso es. Los hombres, ojo, porque los ojos se desvían fácil. Y estoy hablando de cosas completamente naturales. Tal vez chocan, sí. Sí chocan. Pero la palabra dice con respecto a eso, que si un hombre miró a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Y muchas veces eso pasa por alto. Simplemente eso hace parte de nuestras vidas y ya. ¿Y qué tanto cuidado? Sí, vamos al gimnasio. Qué bueno ir al gimnasio. Pero ¿cuántas horas vas al gimnasio de la palabra del Señor? ¿Cuántas horas vas al gimnasio de la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu conocimiento del Señor? Si tú revisas tu agenda diaria, la prioridad está en lo que tú le dedicas más tiempo. Tú me dirás, ay no, al trabajo, es que son 8 o 10 horas, me toca trabajar. Claro, a todos nos toca trabajar. A todos nos ha tocado trabajar. Pero es que el Señor dice que hay tiempo para todo. Y debemos realmente, si queremos crecer, sacar tiempo para escuchar la voz del Señor. Dice, fuisteis llamados. ¿Cómo fuimos llamados? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Saben? Esta palabra mansedumbre se refiere a estar en silencio, a estar quieto. ¿Qué quiere decir entonces el contexto de llamarlo a uno con toda humildad y mansedumbre? No traje las palabras en griego porque no estamos enseñando griego. Estamos enseñando es lo que dice la palabra. Y saben, me fascina el griego y con respecto al hebreo podemos decir algo que quiero enseñarles. El griego es un idioma muy preciso y conciso, muy claro. Es lo que es. Mientras que el hebreo es uno más, digamos, anterior, menos codificado, menos, modernizado. Entonces le da a uno pie para interpretación. El griego no. El griego es así. Entonces, en esta palabra mansedumbre, dice que aprendamos con humildad y con quietud, estando callados, realmente queriendo aprender la palabra del Señor, queriendo que Él transforme nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que no es lo que nosotros pensamos de la palabra, no es como nosotros queramos darle una interpretación, no es como nosotros pensemos de ella y tampoco podemos utilizarla para que los demás nos admiren. Por eso dice en humildad. No está diciendo que nosotros debemos ser el centro de atracción y de atención de todo. No, nos está diciendo que aunque pasemos desapercibidos, la gloria del Señor será el centro de atención de todas las cosas. Aunque haga el Señor cosas entre nosotros y maravillas, quien debe recibir la honra y la gloria es Él. Es su gloria la que debe verse en un lugar como este. No somos nosotros, todos somos siervos del Señor, pero Él nos sube a un plano espiritual maravilloso en que somos vasijas que Él llena de su propia gloria y en donde se puede realmente manifestar el puro Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando comprendemos esto, entonces podemos pasar a lo siguiente. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? Soportándonos. Soportándonos. Y ya lo hemos enseñado varias veces. No es soportarnos de que, uy, yo me lo aguanto, lo masco, pero no lo paso. Soportándonos es que cuando uno caiga,
los otros lo levantan. ¿Saben por qué? Porque el pecado de uno solo en esta congregación, Él lo mira como el pecado en general, de todos. Es por eso que nosotros no podemos ponernos a juzgar. Es por eso que Él no mira a cada uno en un cuerpo, porque ahorita lo vamos a ver, que somos el cuerpo de Él. No nos mira diferentes, o como allá uno y allá el otro y allá el otro, no. Queremos ser una iglesia que realmente ame al Señor, una iglesia que esté unida en el amor del Señor, una iglesia que, como Él dice, soportándonos los unos a los otros, entonces llevemos las cargas de todos. No podemos decir, sí, yo me paro aquí porque es que yo ya, como dice Amor, estoy en un nivel de santidad que ya estoy por ser llamada querubín, con 2 alitas. Están pequeñitas, pero no. Todos estamos en el mismo nivel. Todos hemos sido llamados y cuando comprendemos el llamado, por eso decía, muchos pensamos que simplemente es pasar, hacer la oración y venir a un servicio. No. El llamado es un llamado más profundo, es cambiar mi vida, es cambiar mi percepción, es cambiar mi mentalidad. No es de acomodar mi vida a la palabra, es mi vida acomodarse a lo que dice la palabra. Y lastimosamente nos enseñaron un evangelio en que yo quiero acomodar a un Dios que me da todo, que me suple todo, que hace todo por mí, pero que yo vivo como quiera. Y hoy les muestro por la palabra que si nosotros queremos crecer y madurar espiritualmente, debemos definitivamente dejar muchas cosas que hasta este momento son realmente necesarias, son primarias o prioritarias o son muy importantes para nuestras vidas, para cambiarlas por la palabra en mi vida, para ser transformado, para ser limpiado. No podemos recibir de otra forma. De otra forma, entonces Él seguirá dándonos leche espiritual porque no sabremos ni seremos capaces de soportar la magnitud y el peso de la gloria de Dios sobre nuestras vidas en su palabra. Eso es. Luego dice, soportándonos, ¿cómo? En amor, pero con paciencia. Con paciencia. ¿Saben qué significa esta palabra paciencia? Significa sufrimiento. Sufrimiento. Significa esperar y soportar las cosas que Dios comunique en su verdad. Por eso les decía antes de empezar, al parecer la verdad duele y choca con nosotros. Pero cuando hacemos un examen realmente concienzudos de si queremos aceptar el llamado, tenemos que sufrir o pasar por esta paciencia. Todos no pensamos igual, todos no hablamos igual, todos no somos iguales. Somos muy diferentes, tenemos una capacidad de percepción diferente, inclusive yo. Digamos que en el plano espiritual y hablando de, ¿qué es lo que estudias tú? ¿Qué es que se me olvida? Eso, de psicológicamente y estudiando mi vida, soy catalogada como una persona PSA. Una persona PSA que es una persona altamente sensible. Soy diferente a muchos de ustedes. ¿Sí? Hay pocas personas de esas, de 1 a 10, ¿cierto? De 10, 1 creo que son. De 10, 1. Y bueno, me tocó a mí. ¿Qué quiere decir una persona altamente sensible? Que vivimos la vida o los sentimientos mucho más profundamente. Mucho más profundamente. ¿Sí? Podemos disfrutar, por ejemplo, el color de las flores, el color de una mariposa tan intensamente como tal vez muchos de ustedes no se pueden imaginar. Eso es
PSA. ¿Sí? Estamos dotados de una sensibilidad emocional muy alta, pero hay muchas contraindicaciones, porque lo que es malo también nos da muy duro. Entonces, al ser altamente sensibles para lo bueno, también somos altamente sensibles para lo malo. Y hay lucha en perdonar, y hay lucha con el dolor, y hay lucha con la angustia, y hay lucha con la duda, hay lucha con todo eso. Yo les hablo, por eso dije, aquí les hablo de la verdad, lo que yo soy, porque no voy a hablarles chismes, es lo que yo soy. ¿Sí? Entonces, yo les puedo decir, claro, dentro de la iglesia se lucha con que una persona nos hizo daño y a veces como que no la queremos ver. Claro, ¿cómo no voy a decir? Por eso es soportarnos, aprender a convivir todos. Todos pensamos de diferente manera. Todos racionalizamos las cosas de diferente manera, pero es necesario que todos aprendamos a caminar hacia el mismo fin. Es necesario que comprendamos definitivamente hacia dónde vamos. Ahí es donde se borran nuestros intereses propios. Ahí ya no caminamos cada uno. Bueno, allá Liliana se va a caminar, bueno. Sí, ¿le pasó algo? Sí, que le pase. No. Todos somos responsables de todos. Y por eso nuestra oración debe estar unida, más vamos para allá, estar enfocada en que todos nosotros estemos liberados, estemos limpiados, en que todos nosotros vayamos caminando, en que no se nos quede uno, sino en que todos vamos al mismo paso. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora dice, en amor. En amor. Cuando se habla del amor, ¿qué versículo se les viene a ustedes primero a la cabeza? Bueno, Dios es amor. ¿Qué más? Otro. Bueno, todo lo puede. Uy, están. ¿Qué más? El amor todo lo sufre, todo lo espera. 1 Corintios 13. Pero hay un versículo universal que habla acerca del amor. Muy bien. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando Él habla de ese amor, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Dio. Así de que la palabra dar implícitamente está unida con el amor. Implícitamente está unida. Cuando dice aquí, soportándonos los unos a los otros en amor, lo primero que debemos pensar es que soportándonos los unos a los otros en dar. Para la concepción judía, cuando se habla del amor, se da de dar. Por eso se escribió ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando nosotros hablamos aquí del amor entre nosotros, lo primero que nosotros debemos estar dispuestos es a dar. Y ese dar no es esperar algo a cambio. Es darnos a nosotros mismos. Es olvidarnos de nosotros. Es que si otro necesita una silla, y aunque yo esté cansada, aunque yo haya caminado mucho, pero veo que otro necesita una silla, ¿qué debo hacer? La doy. Estoy cansada, pero él la necesita más. Estoy dándome a él. Es que si uno cayó, entonces yo no puedo ir a levantarlo, pero ¿qué puedo hacer? Ofrecer mis sacrificios de oración, ¿cierto? De ruegos y de súplicas, porque él se restaure. Porque si somos llamados un cuerpo, ¿al cuerpo no le duele cuando uno se pincha un dedo?
No más que le vayan a tomar a uno ese examen, ¿cómo se llama? El azúcar, sí, la glucosa, y le pinchan a uno el dedito, a uno le queda doliendo. Y es simplemente eso. Pero ¿realmente estamos amando? ¿Realmente estamos amando? ¿Cuánto nos damos los unos por los otros? Pensemos hoy. ¿Cuánto realmente estamos aportando por este lugar? ¿Cuántos estamos trabajando por traer más personas? ¿Cuántos estamos trabajando por sostener los que hay aquí? ¿Cuántos estamos trabajando por realmente ser sumisos delante de la presencia del Señor y ser para los otros una bendición? Como pastor es parte del propósito que nos hemos hecho, o que yo misma me he hecho dentro de mi congregación. Enseñarnos a nosotros a amarnos, pero amarnos de verdad. No simplemente un abrazo. No, ay, Dios te bendiga, y lo olvido. Es tenerlo en mi mente, es orar intensamente por Él, es pedirle a Dios la cobertura y el amor de Él sobre sus vidas. Eso es. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en mantener esa unidad del Espíritu que es el vínculo de la paz. Y desde aquí empieza el Señor a decir cómo. ¿Cómo es que crecemos espiritualmente? Ya nos habló de lo que es el crecimiento espiritual, ¿cierto? Del darnos, del ser capaces de nosotros no mirar nuestras necesidades, ni de mirarnos a nosotros, sino el de darnos, el de ofrecer nuestras vidas. Eso fue lo que hizo el Señor, ¿cierto? Como cordero, dice, fue al matadero. ¿Y salió alguna palabra de Él? ¿Alguna maldición? No, nada. Calladamente lo hizo. Eso es de lo que está hablando Pablo. Por eso cuando venimos aquí es a ministrar la presencia del Señor. Que falta la luz, que falta el agua, que falta allá que Juanquita se durmió y no pone el versículo. Bueno, lo amamos y lo perdonamos. Que se equivocó, listo. Que se equivocó el que estaba dirigiendo también. Él no está dando, ofreciendo su vida para nosotros. Todos estamos dando y uno para el otro. Eso es, que el pastor se atraviesa en todas. Ahorita nos hizo como unas 2, ¿cierto? Así es. Listo, muy bien. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En guardar, ¿qué? Lo primero es la unidad. ¿Y la unidad de quién? Del Espíritu. 2 cosas muy importantes. Lo primero que Él mira acerca de los hijos que crecen y que maduran espiritualmente es que seamos capaces de ser uno, de estar unidos. De estar unidos el uno por el otro. Eso es. Y lo otro dice en el Espíritu, es decir, que esa unidad solo la provee. Queremos ser una iglesia unida por el Espíritu, nos toca buscar del Espíritu. Es el único que provee la unidad. El único que provee la capacidad de que cada uno de nosotros sienta misericordia por el otro. Porque somos muy poco misericordiosos. Misericordia no es simplemente sacar y dar, listo, tome 20,000 porque necesita. No. Misericordia es amar, abrazar. Es estar ahí, es sentir que estamos juntos. Con mis hermanos, yo sé que yo puedo contar. Yo sé que cuando esté triste o cuando yo necesite hablar con alguien, yo puedo hablarles. Yo sé que ellos guardarán mis secretos porque lo han hecho. Yo sé que ellos me levantarán porque ha habido una comunicación. Porque yo sé quiénes son y puedo hacerlo. Y qué bueno que ustedes también son mis hermanos en la familia espiritual.
pudiéramos ser iguales. Pero lastimosamente, a veces, cuando uno conoce el secreto del otro, realmente no es, no es para ayudarlo a levantar, sino para ayudarlo a aplastar. Ahí tiene que empezar la iglesia a cambiar. Por eso digo, hablo de iglesia en general, no solamente aquí. Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. ¿Saben qué es el vínculo de la paz? El vínculo de la paz es un limitante que tiene la iglesia. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Paz no es la ausencia de problemas, que nosotros, pues, decimos que paz es eso, ¿no? Paz no es la ausencia de problemas, de calamidades, de cosas difíciles en nuestras vidas. No, eso no es paz. No es no tener conflictos. Porque conflictos los tienen. ¿Ustedes con sus hermanos no tuvieron conflictos? Nosotros sí. Yo recuerdo, aunque me casé muy... Amén, allá mi hermana, aquí está mi otro hermano. Claro que tuvimos conflictos. En la casa se tienen conflictos, los padres con los hijos, entre hermanos, todos se tienen conflictos. Y eso no es que no estemos en paz. Eso es que cada uno de nosotros piensa distinto, pero tenemos que llegar a la unidad, a ponernos de acuerdo, ¿cierto? Eso es. ¿Sí? Ahora el Señor dice, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, cuando hablamos de unidad, también recordamos un pasaje. ¿Alguien recuerda? Un pasaje que habla acerca de la unidad y es muy explícito acerca de la unidad. Perdona, mami. Sí, ya vamos para allá. No es ese exactamente el pasaje. No. Génesis capítulo 11. 6, sí señor. Génesis 11, 6. Y Génesis 11, 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mire lo que es la revelación que el Señor da. He aquí el pueblo es, o sea que estaban en unidad. Tenían un mismo lenguaje, un mismo pensamiento, perseguían una misma meta. Habían personas que estaban al frente de ese pueblo, pero esa persona era tan aguerrida que convenció a todo el pueblo a estar en ese mismo pensamiento, a trabajar y a luchar. La Torre de Babel. ¿Tenían que esforzarse? Muchísimo. Trabajaban día y noche para hacer la Torre de Babel. Estaban ahí todos con ese mismo pensamiento. ¿Y el pensamiento cuál era? El pensamiento era llegar hacia las nubes y lanzarle un flechazo para matar a Dios. Ese era el pensamiento. Nimrod. El primer hombre que se levanta contra el Señor, escrito en la palabra. Dice que era un feroz cazador. ¿Qué quería él? Levantar con su flecha y supuestamente matar a Dios. Eso era lo que quería. Entonces, ¿qué dice el Señor? He aquí el pueblo es uno. Y tienen un mismo lenguaje. Cuando se habla de unidad, implícitamente se habla de comunicación. Exactamente lo que dice aquí la palabra. Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La comunicación es muy importante para nosotros guardar la unidad. Es importante que nos comuniquemos unos con otros. Es importante que podamos saber realmente las necesidades de los otros. A veces hay personas que nos llaman, ay, si supo que tal estuvo enfermo 20 días, estuvo en el hospital.
No, nadie nos avisó. Nadie nos dijo nada. Es importante que no solamente proliferen los chismes, sino que proliferen las cosas que realmente deben ser. Sí, es necesario que sepamos. Es bueno, mire, yo me he puesto a pensar en muchas cosas con respecto a eso. A veces uno le pregunta a la persona, nomás en el saludo, o cuántos de ustedes no dicen, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice uno? Bien. ¿Por qué? Porque no quiere compartir las cosas de realmente cómo está, ¿cierto? Porque tuviera uno que sentarse, venga, le cuento, ¿cierto? Mis pesares, ¿realmente estamos bien? ¿Realmente anímica, social, física, mental, psicológicamente, estamos bien? Todos sabemos que eso es una mentira. Y todos lo podemos saber porque nomás mirando las caras se percibe. Hay dolor, hay angustia, hay personas aún que están contra otros. Hay muchos sentimientos que afloran en la cara. Pero nosotros estamos acostumbrados simplemente a hacer lo que la sociedad hace. Bien, bien. De maravilla. Al límite. Hiper, mega, extra bien. ¿Cierto? Pero hoy quiero decirles que nos hemos hecho el propósito y vamos a involucrar realmente a nuestros líderes en hacer el propósito en que si ustedes no están bien, por lo menos nos comuniquen. Tal vez no podemos quitar sus dolores, sus angustias, sus enfermedades, pero sí podemos unirnos a orar el uno por el otro. Sí podemos entrar delante de la presencia a pedir su favor por nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes entre pareja no tienen luchas? No me vengan a decir que no. El enemigo ha atacado desde que empezó la pandemia muchísimo a las parejas. Muchísimo. Es más, se soltó yo no sé cuántos millares más de demonios que están tratando de dividir los hogares, de destruirlos. Porque divide y vencerás. Porque lo que está creando este mundo, la Agenda 2030 y bueno, todo hacia el curso, hacia donde vamos, es al caos. Pero mientras nosotros nos permanezcamos en unidad, uno solo, hablando un mismo lenguaje, orando los unos por los otros, soportándonos en amor, en darnos sin decir, ay, pero es que me tocó otra vez, pero es que me toca servirle, pero es que siempre me toca darle la silla, pero es que siempre, sin estar hablando, sin estar quejándonos, sin estar mostrando la indiferencia, entonces lograremos cosas maravillosas en este lugar. Algún día le dije al Señor, bueno, quiero levantarme, Señor, en eso que dice tu palabra, que cuando tú llegas, detrás de ti dejas bendición. Empecé a mirar lo que decía la palabra acerca de los que realmente creen en el Señor y dicen que detrás de ellos vendrán muchas cosas, ¿cierto? Aunque tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, ¿cierto? Eso dice la palabra de los que creen en el Señor. ¿Por qué no se cumple hoy? ¿Por qué? Porque no hay unidad. Porque cada uno vamos por un camino distinto. Versículo 4. Después de que habla de la unidad del Espíritu en ese vínculo de la paz perfecta, entonces habla, ahora sí, un cuerpo. Empieza ya a hablar de una unidad. Y cuando está diciendo un cuerpo se refiere a los creyentes, a nosotros, el cuerpo del Señor. Un espíritu, solamente uno es el que nos guía. Como fuiste también llamados en una misma esperanza para vuestra vocación. Fuisteis llamados. Él aquí está haciendo un llamado.
Y hoy vamos a pensar sobre nuestro llamado. Lo que les dije, no es hacernos evangélicos. No, esa no es la palabra. El llamado es a caminar con el Señor. El llamado es a escuchar su voz. El llamado es a crecer y madurar espiritualmente, no quedarnos en la misma circunstancia. Ese es el llamado. ¿Quién está dispuesto al llamado? Debe estar dispuesto a negarse a sí mismo. Vuelvo a repetirlo porque es muy importante. Quien está dispuesto a recibir o a seguir el llamado, debe estar dispuesto a negarse a sí mismo. Eso es lo que tiene que hacer. Dispuesto a negarse a sí mismo. Dice, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestra vocación. Aquí empezamos a ver algo muy bueno. Él hace un llamado, hizo un llamado en general al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Todos los que quieran. Venga, el que quiera pertenecer al cuerpo de Cristo, venga. Eso es lo que está diciendo la palabra. Un llamado en general. Pero miren tan hermoso que después empieza a hacerse explícito y conciso para una sola persona. Dice, en esperanza en vuestra vocación. Muy bien. Habla acerca de la esperanza. ¿Y saben dónde está arraigada la esperanza? La esperanza del cuerpo de Cristo debe estar arraigada en todas las promesas que Él ofrece a cada uno de nosotros. La primera y más principal es que los que permanezcamos y venzamos, dice Apocalipsis, ¿cierto? El que venza, el que venciere, se le dará un nombre nuevo. Se le dará la capacidad de estar en el templo del Señor. Se le dará la capacidad de vestirse con ropas blancas. Se le dará una piedrecita y en esa piedrecita un nombre nuevo escrito para cada uno de nosotros. Un llamado específico. A cada uno de nosotros tenemos cosas maravillosas y promesas. Y esas promesas están dispuestas para todos, no para unos solos. Pero sí lo marcará la forma de caminar bajo la presencia del Señor. Eso es lo que marcará. Ahora, cuando nosotros tenemos ese llamado en general, la base de eso ya la vimos, es el amor. Entonces empezamos nosotros a tener los atributos divinos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser un espejo de lo que Él es. ¿Sí o no? Él tiene atributos que son únicos, sublimes, fuera de este mundo, fuera de lo natural, que son únicamente exclusivos de Él. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre. ¿Qué dice eso que es? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu de Dios. Entonces empezaremos nosotros a tomar esos atributos y a obrar dentro de esos atributos. Después de eso, nuestro carácter entonces se empezará a ser formado en un carácter distinto. Ya no personas que simplemente, se desmayan, hoy no voy a la iglesia, es que me está doliendo la punta del cabello. Hoy me amaneció doliendo terriblemente, entonces no voy. Es que no hago por esto, es que está haciendo mucho frío, es que está haciendo, no. Ya no nos mueve eso. Nuestro carácter ya es tan fuerte que ya puedo entonces tomar la decisión. ¿Está lloviendo, tronando? Yo voy para la iglesia, porque es que lo que me mantiene a mí firme es el conocimiento de la palabra. Lo que me hace estar firme es que estemos todos y que estemos creciendo y que estemos alimentándonos de la palabra del Señor. Eso es lo que me hace firme. Mi suegra dice algo que realmente es verdad. Suena feo, pero es verdad. Dice, ¿qué puede dar? El que está pidiendo. ¿Y cómo nosotros entonces, como líderes o como iglesia, como los que perseguimos los dones del Señor, entonces vamos a dar? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué esperamos darle al mundo allá si no hemos recibido de Cristo acá? Si no hay una comunión plena con el Espíritu,
¿Qué esperamos dar? Si nuestro carácter no ha sido transformado, si seguimos pensando de la misma manera, si nuestra vida sigue el mismo curso de antes, si seguimos teniendo las mismas, ¿cómo se diría? Costumbres, ideas, hábitos, mañas, exacto. Tradiciones, todo eso. Si seguimos teniendo esas mismas cosas en nuestras vidas, entonces, ¿qué cambia? ¿Qué podemos dar? Si cuando habla aquí de la pastora que la Navidad realmente es un culto a Satanás, y hay algunos que salen bravos. Yo simplemente los invito a que investiguen. No me crean, y siempre lo he dicho, no me crean. No crean lo que nosotros hablamos, investíguenlo. Es un culto a Satanás. Qué chévere porque nos dan vacaciones. A mí me dan vacaciones del 11 de diciembre al 11 de enero. Esas eran mis vacaciones. 8, 10, 11, ahí, un mes. Chévere porque podemos reunirnos con toda la familia. Chévere porque podemos hacer muchas cosas. Sí, chévere. Maravilloso. Pero no participemos en las obras infructuosas de la carne. Porque esas son simplemente cosas que nos llevan a Satanás. Estamos haciendo culto a cosas que no son agradables al Señor. Y la iglesia tiene que despertar y salir de eso. Nosotros ya sabemos el Día del Padre para quién es. San José. ¿Sí eso o no es? El Día de la Madre para quién es. La Virgen. ¿Cierto? La Virgencita. ¿Cierto? Todos los días que son especiales para el mundo no son especiales para nosotros. Y voy a decirles algo. No necesita usted el Día de la Madre para que usted le dé un regalo a su mamá, esté con ella y la ame. Su mamá necesita de usted, hijo. No hay un día especial para que usted le ayude, le dé, le ofrezca un desayuno. No. Acostumbrémonos a amar. Acostumbremos a que cuando estamos con ellos realmente mostremos amor. A nuestros padres, a nuestros hijos. Eso es. Debiéramos nosotros realmente conocer la palabra y saber que sí hay 7 fiestas que el Señor pide al pueblo. Y que muchas veces, y casi todas las iglesias han olvidado esas fiestas. Y que en esas fiestas es donde el Señor realmente se revela a sí mismo, a su pueblo, y hace cosas por él. Por ejemplo, la Pascua. ¿Qué dicen, cierto? La Pascua. ¿Quiénes sabemos qué es la Pascua? ¿Por qué se celebra? ¿Qué es la Pascua, Carlitos? ¿Mm? Exacto. ¿Qué significa? Pasar por alto. Pasar por alto. El ángel de la muerte pasó por alto a todas las casas que tenían la sangre del cordero en el lintel. Si es así, eso es. ¿Por qué no celebrarla? Si sería maravilloso para nosotros decirle, Señor, gracias porque pasaste por alto, me untaste de tu sangre preciosa, me limpiaste. Yo merezco la muerte, yo merezco el Seol, yo lo merezco. Pero es solo por su amor, solo por su misericordia, por su sangre perfecta, que podemos decir, Él nos ha limpiado. Por eso es que cuando canto aquí, Él me liberó. Cantemos con inteligencia. Realmente cuando uno canta, sintiendo esa liberación, sintiendo esas cosas, cuando cantamos y ya sabemos lo que hay detrás de eso, debe haber un gozo sin límite.
Debe haber una reunión donde todos lloremos, donde todos nos postremos, donde todos gritemos de alegría, donde realmente esto sea algo maravilloso, que uno anhele realmente volver a la iglesia, que espere el día de reunión. Porque estas reuniones, ¿saben qué son en la palabra? Estas reuniones son ensayos de lo que haremos en la presencia del Señor. Gritar, arrodillarnos, saltar de alegría. ¿Qué haría usted si fuera condenado a la horca por su pecado? Pero viniera alguien y dijera, no, usted ya es libre, todos sus pecados son perdonados. ¿Cómo saldría usted? ¿Yo? Saldría saltando, gritando, llorando, abrazando a la persona que me dijo que era libre. Mejor dicho, yo lo haría. ¿Usted cómo lo haría? De esa misma forma debemos celebrar que el Señor nos amó. De esa misma forma debemos celebrar que estamos reunidos solo por su poder y su amor. ¿Nos falta? Sí, pero vamos para allá. Amén. Porque a medida que vayamos conociendo, a medida que vamos entrando en la palabra, a medida que la vamos realmente sabiendo, entonces vamos a ir cambiando. Muchas cosas hacíamos porque no sabíamos. Pero aquí estamos para dar una vista correcta de lo que es la palabra del Señor y para aprenderlo. Seguimos. Un cuerpo, un espíritu en el que fuiste, versículo 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Una fe. ¿Cuál es la fe? ¿La fe cuál es? Creer. La fe es creer en Él, en su palabra, en su verdad. Así de que en este pasaje la fe va implícitamente unida a la verdad de Cristo. Él es, por eso dice un Señor, es decir, que yo me debo someter o sujetar a Él. Una fe que es su palabra, pero es mi verdad. ¿Me hago entender? Es la palabra de Él dada para mí, pero esa palabra es mi verdad, es por lo que yo debo vivir y por lo que yo debo morir. Un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo, ¿qué significa el bautismo? Dejar mi manera vieja de vivir. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿quién? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Es ahí donde debemos estar. Entonces, eso es lo que representa el bautismo. Las cosas viejas pasaron. ¿Usted pecó? Déjeme decirle, no deje que el pecado en su vida le atormente su presente y su futuro. No deje, porque esa es una trama de Satanás para ponerle límite a su vida. Pecó. Si pudiésemos devolver el tiempo, yo lo devolvería hasta un punto en donde tomé una decisión que cambió mi vida. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Yo creo que todos. Tenemos una página negra, oscura, oculta, que no queremos acordarnos de ella. Pero eso es lo que está diciendo el Señor ahora. Levántate, iglesia. No vivas por el pasado. Un pastor dijo, no estés manejando o conduciendo el carro mirando el espejo retrovisor. Porque tú tienes que mirar es para adelante. El espejo retrovisor se mira solamente cuando tú vas a cambiar de carril, solamente cuando tú miras que hay alrededor tuyo, ¿cierto? Es ahí donde se mira, pero tú no manejas o no conduces mirando el espejo retrovisor. No. No es así. Ya no mires tu pasado.
Ese no se puede cambiar. Ya lo que pasó, pasó. Si hay algo muy fuerte que tú no puedes cambiar, que te ha dolido mucho, yo te digo hoy en el nombre del Señor, es tiempo de soltar esa carga, de dejársela al Señor y de empezar una nueva vida en Él. Es tiempo ya de redimirse. Es tiempo de aceptar la sangre de Cristo cuando tú no te perdonas, porque me pasó a mí. Estás quitándole el valor a la sangre de Cristo en tu vida. Estás diciendo, Señor, es que tú no puedes. Es que mi pecado es tan grande que tú no puedes limpiarlo. Esa es la verdad. Pero cuando reconocemos el valor de la sangre de Cristo, podemos levantarnos y decir, tú me redimiste. Tú borraste mi pecado. Tú me hiciste nueva, me hiciste nuevo. Y ahora yo no voy a tener un carácter de atrás, de pecado, sino voy a buscar el carácter de Cristo en mí, que es el carácter de libertad, de paz, de unidad, de desarrollo en el Señor. Eso es. Seguimos. Ya casi vamos a terminar. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere decir específicamente este versículo? Dos cosas: provisión y soberanía. Está por todos, está en todos. Él te va a suplir todo. Él va a estar pendiente de ti. Él te ama como nadie en el mundo te puede amar. Muchas veces cometemos errores por buscar amor, por buscar cosas que el mundo piensa o que pensamos que en el mundo pueden estar, pero no están. Buscas amor, buscas paz, buscas tranquilidad, buscas que tu alma se encuentre bien, realmente bien, saciada. La presencia del Señor lo tiene todo. Solo Él. No hay más. Eso es de lo que habla este texto. Mateo capítulo 22, 44. Por favor. La provisión y la soberanía del Señor. Cuando habla de Él mismo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hace una pregunta, ¿quién cree? Aquí hay muchos enemigos de nosotros. La fe, la falta de perdón, la duda, la intranquilidad, el dolor, la angustia, la altivez, el orgullo, la arrogancia, pecados ocultos, muchas cosas. Esos son nuestros enemigos. Yo quiero que hoy pongas tus enemigos en tu mente, en tu corazón y los traigas. Porque ahorita vamos a decirle, aquí están mis enemigos, Señor. Tú los pondrás por estrado de tus pies, no de los míos. Porque mis enemigos son tan grandes que son más grandes que yo. Son más altos que yo. Y sola no los puedo vencer. Son más fuertes. Pero cuando los traemos todos aquí, y cuando el servicio nos sirve para liberarnos, vamos a estar durante la semana fuertes en el Señor. Eso es lo que debiera ser cada servicio. Pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Sigo el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es cautiva la cautividad? Porque tal vez muchos se preguntarán eso y no quiero pasar por alto hasta el versículo 13. En el antiguo pacto se hablaba acerca de la cautividad del Seol o el Sheol, lo que ellos llaman. El Seol estaba
tenía dos compartimientos. Uno, el seno de Abraham, y otro, el lugar de tormento. ¿Sí es así o no es así? ¿Cierto? Listo. Cuando dice llevó cautiva la cautividad, es que bajó al Seol y tomó a todos los del seno de Abraham y los llevó a su presencia. Eso es. Ya nosotros no estaremos en el Seol. Ya no existe Seol para nosotros. Una vez morimos, estamos presentes a Cristo. Amén. Una vez morimos, estamos presentes a Cristo. Así de que nuestra esperanza no es la vida que tengamos acá. Nuestra esperanza es estar presentes en vida y en muerte, estar delante de su presencia. Amén. Eso es. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué quiere decir este texto implícitamente? Voy rapidísimo, les enseño lo que dice el texto, que primero cada uno de nosotros nació siendo hijos de Satanás, mereciendo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Todos merecíamos la muerte, estábamos abajo, pero por la gloria del Señor somos redimidos por Él. Hoy subimos, por eso dice, no es eso, ¿ok? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué dice el siguiente versículo? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién descendió? Cristo. ¿Cierto? Él arrebató el imperio de la muerte. Ya no hay muerte para nosotros. Estamos vivos en el Señor porque Él nos da la vida. Ahora, ¿qué dice? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué subió Él? ¿Para llenarlo? Todo. ¿Para llenar qué? Sus vidas. Para llenarlo todo. Llenar todas sus vidas con todo lo necesario. Él nos dará todo lo necesario. Siguiente versículo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cierto? Son los ministerios que el Señor dio, constituidos por Él mismo para la iglesia. Eso es. Ahora, ¿qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos, quiero que leamos, por favor. Bueno, tengo tantas cosas anotadas. Primera de Pedro, capítulo... Lo busco en mi Biblia. 5, 2:9. 2:5 y 2:9, creo. Primera de Pedro 2:6, por favor. Sí, 2:5. Sí, Juanquita. Gracias. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed como casa. ¿Ahora sí lo entendemos? Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ahora sí entendemos este texto? Claro, Efesios nos da un panorama completo para poder entender este texto. Ahora, ¿qué dice? Versículo 9. ¿Mas vosotros qué somos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Amén. Amén, eso es lo que somos nosotros. Es decir, que el propósito de Él es la edificación, el crecimiento espiritual, la madurez, tanto que podamos llegar a hacer esto para las naciones y para nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo Él. Seguimos en Efesios, por favor, ya vamos a terminar. 2 textos. Dice, versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé, hoy esto cambió mi visión acerca del llamado, lo que les acabo de exponer. Tal vez es, como a veces me dice, muchas cosas y mucho conocimiento condensadas en tan poquito tiempo. Pero es mi afán de que conozcamos realmente la palabra de Dios. Yo quiero realmente conocer la palabra de Dios, no como nos lo enseñaron, es lo que dice realmente. A partir de eso podemos tomar una decisión sincera y cada uno realmente en su corazón. Y hoy te diría lo siguiente, tengo 2 preguntas para cada uno de ustedes. La primera, ¿quiere aceptar realmente su llamado? A partir de lo que conocemos. No quiero que me la respondan. Esto es de pensarlo. Y la segunda, si cada uno de ustedes se acepta ese llamado que está haciendo el Señor hoy, Él me movió a darlo y yo creo que es la palabra del Señor para la iglesia. Si aceptan cada uno de ustedes, tenemos entonces que hacer algo. Y es empezar a trabajar por la unidad de nuestra congregación. ¿Quién se une conmigo? Por favor, póngase de pie, cerremos nuestros ojos.